Ok, está siendo grabada, perfecto. Listo. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que nos compete de los ciclos de refrigeración, los temas principales. Y este pues es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Todo es importante, pero es uno de los más importantes debido a la gran demanda, ¿verdad? Que tienen los ingenieros mecánicos una vez que pues, nos graduamos en este ámbito de la refrigeración, ¿verdad? Es una rama de la ingeniería mecánica bastante demandante, ¿verdad? Donde se ven todos los distintos sistemas de refrigeración que se utilizan para tanto acondicionamiento de aire, para la calidad humana, ¿verdad? Para la comodidad, el confort humano y también para el mantenimiento de ambientes controlados, ¿verdad? Donde queremos eh, controlar la temperatura dentro de un ambiente, ¿verdad? Para evitar que se dé cierta concentración de humedad, que suba la humedad, que baje la humedad, ¿verdad? Que también eso lo vamos a eh, complementar con el tema de las mezclas, ¿verdad? Y los procesos de refrigeración y climatización en los próximos capítulos también, ¿verdad? Donde vamos a poder mezclar diferentes aires a diferentes temperaturas para tener un resultado a la salida de una rejilla de aire acondicionado, ¿verdad? Que el aire salga a una temperatura específica, a una humedad específica y a una presión determinada también, ¿verdad? Para darnos ya sea un confort a todas las personas que están dentro de un recinto o cuidar algún elemento de estos, ¿verdad? Como el porcentaje de humedad, que es muy importante cuidarlo en un centro de datos donde tenemos gran cantidad de equipo electrónico en un solo punto, ¿verdad? Y que es su valor, pues es bastante elevado. Entonces, pues estos ciclos de refrigeración tienen muchas aplicaciones distintas y pues son ciclos muy importantes, como les decía, y es una rama muy importantes de la ingeniería mecánica, donde ustedes a futuro se pueden, que hoy no se imaginan como vendedores y dentro de 5 años van a estar vendiendo chillers para sistemas de refrigeración para centros de datos, ¿verdad? Entonces, se van a hacer vendedores donde van a cobrar una comisión de un chiller que vale N cantidad de miles de dólares, ¿verdad? Entonces, pues es una rama bastante cotizada, muy bien pagada y pues nos podemos especializar perfectamente en solo este tipo de sistemas. Y también en diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Nos hacemos especialistas de una marca, por ejemplo, y pues podemos ir a dar soporte, podemos vender, podemos instalar o supervisar a los instaladores, entonces podemos estar en el campo, podemos ser los ingenieros de proyecto donde estamos instalando ese chiller, podemos ser los ingenieros de venta donde vamos a vender ese chiller más bien. Podemos ser los diseñadores, donde vamos a tener que saber cómo funcionan estos elementos, ¿verdad? Del sistema de refrigeración y poder realizar el diseño y la selección correcta del tamaño del chiller, la cantidad de refrigerante, las toneladas de refrigerante que se necesitan para controlar cierto ambiente. ¿Ok? Entonces, pues tiene mucha amplitud para podernos a futuro dedicar a este tema. Entonces, pues un poquito, ¿verdad? De lo que también se va a ampliar en cursos de acondicionamiento de aire también que vean más adelante. Entonces, vamos a sentar las bases de estos procesos termodinámicos también, que pues bien que mal, toda esa complejidad de sistemas se pueden ver en ciclos ideales. Entonces, hoy en resumen que tenemos, vamos a hablar de los ciclos de refrigeración, ¿verdad? Del ciclo de Carnot invertido. Vamos a empezar de lo básico a lo más complejo, luego ciclos de compresión, de vapor, sistemas de refrigeración en cascada y ciclos de refrigeración por gas. ¿Ok?
Entonces, pues los ciclos de refrigeración son una de las principales áreas, ¿verdad?, de la aplicación de la termodinámica, que básicamente va a ser la transferencia de calor de una región de temperatura inferior a hacia una temperatura superior. Estos dispositivos que producen esa refrigeración se van a llamar refrigeradores y los ciclos en los que operan se denominan como ciclos de refrigeración, ¿verdad? Nada que tal vez no conozcamos. Ya pues los curiosos y las curiosas ya tal vez nos hemos pensado cómo funciona nuestra refri, por ejemplo, un congelador que tenemos que todos o la mayoría, ¿verdad? Típicamente tenemos en nuestros hogares. Estos dispositivos son cíclicos, ¿verdad? Trabajan bajo un ciclo termodinámico y los fluidos de trabajo utilizados en estos ciclos se van a llamar, los vamos a denominar como refrigerantes también, que más adelante vamos a ver pues su impacto también, su impacto ambiental, que es muy importante eh, a la hora de seleccionar ese fluido eh, como nuestro refrigerante. Otro dispositivo que transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura es la bomba de calor, ¿verdad? Que es el proceso inverso donde tenemos un ambiente frío, ¿verdad? Y tratamos de con esta bomba de calor inyectar el calor deseable para calentar, por ejemplo, una casa. Esto es lo que pues aquí en Costa Rica no tenemos, ¿verdad? Esto sucede en países donde pues las temperaturas son extremadamente bajas, ¿verdad? Y no confortables, donde pues se quiere tener un ambiente cálido dentro de la casa cuando tenemos en el exterior pues un ambiente bajo cero o temperaturas muy bajas. ¿Ok? Y lo que pues sí conocemos acá es la parte de eh, la refrigeración, donde tenemos un espacio acondicionado, ¿verdad? Que debe cumplir con cierta temperatura, cierta humedad y cierta presión, ¿verdad? Que es el espacio refrigerado, que se debe mantener a una temperatura específica, ¿verdad? Para no echar a perder, tampoco es quemar por el frío las verduras o las lechugas o la comida y tampoco pues queremos de pronto congelarlas dentro del refrigerador, donde sí, en el congelador, pues sí, esa va a ser su función. Entonces tenemos un elemento donde se le extrae el calor de este espacio refrigerado y se envía al exterior, hacia el ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos la refri en el condensador, por detrás de la refri, ¿verdad? Está caliente donde ella le está sacando todo ese calor de los alimentos y los está tratando de sacar al exterior. Ambos, los refrigeradores y las bombas de calor son esencialmente pues lo mismo, solamente que cumplen funciones, ¿verdad?, inversas. Uno es para calentar y el otro es para enfriar un espacio. ¿Ok? Profe, disculpe, es que hay dos Sí, compañeros que dice que si pueden, que si los puede dejar entrar a la reunión. ok. Eso es por llegar tarde, que no los veo. Ok, admitir todos. Listo. Entonces, podemos definir un ciclo de refrigeración o el ciclo de refrigeración que se utiliza más frecuentemente. Ups, ya perdí el puntero. Es el ciclo por compresión de vapor, donde el refrigerante se evapora y se condensa alternadamente para luego comprimirse en la fase de vapor. Entonces, partiendo de las bases, vamos a poder comparar con el ciclo ideal, el ciclo de Carnot ideal, pero inverso, donde tenemos de 1 a 2, ¿verdad? Se extrae calor del ambiente, ¿verdad? Del ambiente frío a través del evaporador, de 2 a 3 a través del compresor, ¿verdad? Se lleva ese refrigerante hasta la
hasta convertirse, perdón, en vapor saturado. Ese vapor saturado ocupamos condensarlo, ¿verdad? Y entra al condensador donde se hace el rechazo de calor al ambiente, ¿verdad? Donde tenemos la temperatura alta y de 4 a 1 pasamos a través de la turbina donde se termina de expandir y de volver a evaporar o estar en estado líquido en nuestro fluido de trabajo. O más bien de mezcla, si lo vemos, ¿verdad? Entonces, dentro del evaporador estaríamos estando dentro del estado de mezcla. Si lo comparamos con el ciclo ideal de Carnot, pero inverso. Igualmente, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a buscar la forma de ver cómo se desempeñan nuestras máquinas termodinámicas. Y ese valor, ¿verdad? Se lo vamos a denominar como el coeficiente de desempeño, o COP por sus siglas en inglés, y lo vamos a calcular como la salida deseada o el efecto de enfriamiento o el calor L dividido entre la entrada requerida o el trabajo, la entrada de trabajo o el trabajo neto de entrada para nuestro coeficiente de desempeño de un refrigerador. Para una bomba de calor, el coeficiente de desempeño es más bien el calor a la temperatura alta, QH, dividido entre el trabajo neto de entrada. Esos son los coeficientes de desempeño que me indican, bueno, tiene un desempeño alto, regular o bajo, mi refrigerador o mi bomba de calor. ¿Ok? Entonces podemos tener esa métrica para ver qué tan bien o mal eh, tenemos en el efecto de enfriamiento o el efecto de calentamiento. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tener el ciclo de Carnot invertido, donde anteriormente teníamos una entrada de calor de 1 a 2, luego una expansión isentrópica de 2 a 3, luego de 3 a 4, una rechazo de calor y de 4 a 1 una compresión isentrópica también de la temperatura más baja a la temperatura más alta. Entonces, para el ciclo de Carnot invertido, el refrigerante va a absorber calor isotérmicamente de una fuente de baja temperatura a la temperatura TL en una cantidad de QL de 1 a 2. Se comprime isentrópicamente, lo vamos a ver acá. Entonces, el refrigerante absorbe calor isotérmicamente de una fuente de baja temperatura, ¿verdad? Que sería el QL. De 2 a 1, absorbemos calor. Este se comprime isentrópicamente de 2 a 1, se comprime isentrópicamente al estado 3. La temperatura se eleva hasta llegar a la temperatura máxima del ciclo, que sería TH. Y aquí tenemos la temperatura L. Se rechaza calor isotérmicamente en un sumidero a la temperatura que sería el ambiente de 3 a 4. A la temperatura más alta se hace rechazo de calor, ¿verdad? A la temperatura TH en la cantidad QH de 3 a 4 y se expande isentrópicamente nuevamente al de 4 a 1. ¿Ok? Donde la temperatura vuelve a descender a la temperatura baja TL. ¿Ok? Ese sería el mismo ciclo termodinámico de Carnot que vimos, ¿verdad? El simple, pero invertido, donde estamos extrayendo calor de un espacio que estamos analizando, de ese espacio extraemos calor y lo enviamos a un sumidero.
¿verdad? Lo sacamos. Entonces estamos en un proceso de refrigeración, porque el volumen de control que estamos estudiando, ¿verdad? Del espacio, lo que está haciendo es, si, su temperatura, lo que se quiere es extraerle el calor, reducirle la temperatura, ¿verdad? O mantenerla en una temperatura baja. ¿Ok? Aparte, no importa si entran personas, ¿verdad? Se va a calentar el ambiente, si las máquinas, los componentes electrónicos que están dentro del cuarto se calientan, ¿verdad? Entonces lo que busca el sistema de refrigeración es sacar ese calor para mantener la misma temperatura, ¿verdad? Baja, que se define en función de la aplicación que se está utilizando el espacio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ciclo invertido de Carnot que se compone de un evaporador, compresor, un condensador y una turbina, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el evaporador de 1 a 2 se da el ingreso de calor al evaporador, ¿verdad? Del compresor comprimimos el fluido de trabajo o el refrigerante de 2 a 3, de 3 a 4 a través del condensador, ¿verdad? Rechazamos calor al ambiente y de 4 a 1 se expande a través de la turbina isentrópica para volver a ingresar a el evaporador. ¿Okay? La, el coeficiente de desempeño para el ciclo de Carnot invertido, ¿verdad? Es igual a 1 entre la temperatura alta entre la temperatura baja menos 1. ¿Verdad? Es el inverso de, obviamente, del ciclo de Carnot normal. Para un refrigerador, el COP o el coeficiente de desempeño para una bomba de calor se calcula como 1 entre 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. ¿Ok? Perfecto. Esto para calcular los COPs o coeficientes de desempeño de un ciclo de Carnot invertido. Pero ya vimos que esto pues, es un ciclo teórico ideal, ¿verdad? Donde pues se desarrollaron los ciclos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el ciclo que vamos a ver a continuación, donde pues se llegan a variar diferentes elementos para poder construir más que todo esa máquina que controla, esa máquina termodinámica que va a controlar la temperatura de un espacio eh, que necesitemos, ¿verdad? Y ese ciclo es el ciclo de compresión de vapor. Entonces, ya que tenemos muchos aspectos imprácticos asociados con el ciclo de Carnot invertido, ¿verdad? Los cuales pueden ser eliminados al evaporar el refrigerante por completo antes de que se comprima y al sustituir la turbina con un dispositivo de estrangulamiento, ¿verdad? Imagínense que nuestra refri tuviera una turbina, ¿verdad? No tiene sentido económicamente hablando y constructivamente hablando, en espacio, en transporte, etcétera, ¿verdad? Que nuestras refrigeradoras, nuestros congeladores grandes tuvieran esa turbina, ¿verdad? Entonces, pues uno de los cambios que se hizo fue pues tratar de eliminar o más bien evaporar el refrigerante antes de que se comprima y sustituir la turbina con un dispositivo de estrangulamiento, como lo es una válvula de expansión o tubo capilar, que asumen esa misma función, ¿verdad? Que es tratar de evaporar el refrigerante antes de que éste se comprima. Y el ciclo que resulta se denomina ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Entonces vimos que el ciclo de compresión de Carnot invertido, ¿verdad? Vimos sus componentes principales, que era el evaporador, compresor, condensador y turbina, a los cuales pues se le hace la modificación de cambiar esa turbina por una válvula de expansión. Y nuestro nuevo diagrama quedaría con un compresor, pero un evaporador, el cual va a extraer del espacio frío, ¿verdad?
va a sacar todo ese calor de exceso para mantener la temperatura deseada, TL. ¿Ok? Una vez al evaporarse todo el refrigerante, ¿verdad? Se comprime de 1 a 2 para llevarlo hasta el condensador. En el condensador, ¿verdad? Este vuelve a cambiar de estado, ¿verdad? Este gas que le comprimió y se movió del compresor, de la entrada del compresor hacia la salida, llevándolo hacia el condensador, ¿verdad? Se le aumentó la presión y en el condensador se comienza a generar la transferencia de calor del refrigerante hacia el medio. Por lo tanto, el refrigerante que está en estado gaseoso se comienza a convertir en líquido nuevamente, refrigerante líquido. Acá se transfiere todo ese calor al medio caliente. Típicamente, pues es el ambiente exterior si hablamos de una refrigeradora. Luego del condensador va a pasar por la válvula de expansión o un tubo capilar, ¿verdad? Que cumple la misma función para que se termine completamente de condensar el refrigerante y entre como líquido nuevamente, estado líquido nuevamente al evaporador para que dentro del evaporador vuelva a absorber el calor que está dentro del ese espacio frío, ¿verdad? Que se quiere mantener a la temperatura y vuelva otra vez a comenzar el ciclo termodinámico de compresión de vapor. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Entonces, este evaporador es lo que estaría en las partes internas de la refri, ¿verdad? Si, para entender el principio de funcionamiento de la refri, el evaporador es lo que estaría en el, en las paredes internas de la refri y el condensador es lo que estaría en las paredes externas de la refri. Hay refrigeradoras, las más viejitas tenían ese condensador, ¿verdad? O esa rejilla expuesta y nosotros la podíamos ver y la podíamos tocar, ¿verdad? Era también donde, no sé si les tocó, ¿verdad? Si son tan jóvenes y no les tocó, ¿verdad? Que queríamos secar la ropa rápido, entonces la guindábamos detrás de la refrigeradora. No sé si alguno tuvo esa experiencia o escuchó a sus tíos o a sus papás que guindaban la ropa detrás de la refri para que pues como el condensador está sacando calor, ¿verdad? Está caliente, ¿verdad? Está tratando de transferir calor al ambiente, por lo tanto está caliente y si uno coloca unas medias ahí, en media hora ya están secas nuevamente. Entonces, eso es lo que veíamos, ¿verdad? Esas rejillas que ahora las más tecnológicas ya no están expuestas, ya vemos la pared lisa, pero ahí están. Simplemente es que ya por diseño estético ya no se ven. Ya no le podemos guindar la ropita para que se seque rápido. Entonces, pues, fue una mejora estética, pero ya nos quedamos con la ropa mojada. ¿Ok? Para quitar tenis, era buenísimo. Sí, 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 sí. Y aquí surge una pregunta, ¿verdad? Que les hago, ya que pues algunos sí conocen el fenómeno, ¿verdad? De secar la ropa detrás. ¿Es bueno hacer eso para la refrigeradora como tal, para el ciclo? ¿Es bueno colocarle, eh, si lo analizamos fríamente, ¿verdad? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es bueno o es malo colocar ropa húmeda? ¿Verdad? Eso sí, ropa húmeda en el guindar o en el condensador detrás de la refrigeradora. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Profe, una vez, Soto había hablado de eso y, bueno, no sé, ¿verdad? Pero Ujú, nos había ujú. dicho como que sí era malo, pero hasta cierto punto, hasta que ya estuviera 100% seca la ropa. Porque, un ejemplo, si estaba así como media húmeda y el calor que se iba al ambiente, realmente se iba solo como a la ropa, por así decirlo. Y entonces la secaba más rápido. Pero ya una vez que estaba seca, como que ese calor no salía bien al ambiente, entonces sí podía llegar a generar algún tipo de problema. Exactamente, ya Soto lo dijo. Entonces, es más bien, es bueno hasta cierto punto porque ¿qué es lo que se busca en el condensador? Transferir, sacar la mayor cantidad de calor
en el menor tiempo, ¿verdad? El condensador necesita condensar el refrigerante. ¿Y cómo lo hace? Transfiriendo calor al ambiente. ¿Qué pasa si le ponemos una masa que ayuda o favorece la transferencia de calor, que sería en este caso la ropa húmeda, ¿verdad? O la ropa mojada, ¿verdad? Para nosotros evaporar esa agua que está en la ropa, ¿verdad? Necesitamos consumir calor. ¿Y ese calor de dónde está proviniendo? Del condensador que lo está mandando. Entonces es como un acelerador para que el condensador aumente la transferencia de calor y llegando al límite, exactamente como lo dijo Soto, llegando al límite donde ya en lugar de ser ventajoso, se vuelve perjudicial. ¿Por qué? Porque ya la ropa, una vez que esté seca, ya más bien se convierte en un aislante del condensador hacia el ambiente. Entonces ya eh, no se da la transferencia de calor de forma adecuada y el condensador comienza a perder eficiencia. ¿Por qué? Porque ya no está tan libre como si no tuviera esa ropa para transferir energía al ambiente. Ya la ropa más bien se vuelve un estorbo porque ya no está eh, consumiendo energía calórica o ya el agua que estaba dentro de esa ropa ya no está consumiendo calor porque no hay agua que está cambiando de estado, que se está evaporando. Para que se dé ese cambio de estado necesitamos gastar energía. ¿Y de dónde tomaba la ropa húmeda esa energía? Del condensador. Se la extraía, entonces es positivo hasta el punto donde ya la ropa se seca. Entonces, es un ejemplo bonito, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender también cómo, hasta qué punto, ¿verdad? Y entender bien cómo funciona bien este ciclo de compresión de vapor a través del condensador, ¿verdad? De qué pasa, qué efecto produce, ¿verdad? Entender qué efecto le produce si entre el condensador y el medio, ¿verdad? Y el medio caliente, colocamos una masa, ¿verdad? Que dependiendo de su estado, de la cantidad de humedad que tenga, pues cómo afecta el comportamiento de ese condensador, ¿verdad? Favoreciéndolo o más bien convirtiéndose en una desventaja en el proceso de refrigeración. Entonces, perfecto, muy atinado y pues puso atención a la clase de Soto, muy bien. Profe, y si luego no deja la ropa mucho rato, no se le quema. Eh, no, porque no llega a la temperatura de autoignición. Entonces, pues recordemos que la temperatura máxima es la temperatura máxima que permite el ambiente absorber y pues nada llega de forma natural a su temperatura de autoignición. Entonces el condensador transfiere la cantidad suficiente de energía, pero no aumenta la temperatura hasta la temperatura de autoignición de la ropa. O sea, más bien sería planchada. Sí, y también que no estamos sacando del espacio refrigerado tantísimo calor para extraer, para liberar al ambiente o tratar de liberar al ambiente tantísimo calor. Entonces ahí vamos a estar los límites de temperatura. En eso se van a ubicar. Y mientras ese límite de temperatura superior no se eleve hasta la temperatura de autoignición, pues nunca se va a quemar. Sí se puede planchar o tostar o poner tiesa la ropa, pero no más de eso. Le quedaban las rayas del Ajá, condensador. la Quedaban marca, pegadas. sacaba uno, quitaba las medias y las medias estaban tiesas, ya sequititicas y tiesas, nada más uno, listo, las doblaba ahí, listos para el siguiente día de trabajo. Exactamente. Bien, entonces, perfecto. Ya entendemos un poquito cómo es ese proceso de refrigeración. Ahora vamos a comparar, ¿verdad? La gráfica que vimos de temperatura entropía del ciclo de Carnot invertido con sus componentes, ¿verdad? Que principalmente aquí vamos a tener el cambio en la turbina y cómo se ve afectado también el compresor. Ya es un compresor para el refrigerante en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces pasamos de tener esto a tener esto, más bonito. Que si lo notamos, ¿verdad? Si tratamos de compararlo con algo que hemos visto, ¿verdad? Es muy similar a el ciclo
de potencia de Rankine, pero de forma invertida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos ahora? En el compresor va a ingresar, ¿qué? Ya sabemos en uno que en qué estado estamos. Ya con solo ver que estamos sobre la curva de saturación del lado derecho, estamos en vapor saturado. Entonces en uno ya sabemos que estamos en vapor saturado y ese vapor saturado se va a comprimir. Entonces el compresor va a comenzar a comprimir ese gas hasta aumentarle la presión, la temperatura hasta la temperatura máxima, convirtiendo ese vapor o ese gas, ¿verdad? Ese vapor saturado, convirtiéndolo en vapor sobrecalentado. Entonces acá a la salida, en el estado 2, tenemos a la salida del compresor vapor sobrecalentado, donde vamos a tener la temperatura también máxima del ciclo termodinámico, ¿verdad? Que sería la temperatura en el estado 2. Luego ingresamos al condensador. El condensador, ¿qué trata de hacer? De transferir toda la energía calórica posible al ambiente, al sumidero. Entonces, de 2 a 3 se da ese rechazo de calor. Se da una caída de temperatura, ¿verdad? Del estado 2 al estado 3, llegando a convertirse en líquido. Ya sabemos que tenemos líquido saturado en el estado 3, ¿verdad? Una vez que se termina de condensar, el 100% del vapor del refrigerante o el gas del refrigerante se condensa y se convierte en líquido saturado nuevamente, el cual va a pasar a través de tubos capilares o válvula de expansión para terminarse de expandir y caer en mezcla, que es lo que tenemos acá. En el estado 2, ¿verdad? Si asumimos que es un proceso isentrópico, pues bajamos en línea recta al estado 4', pero realmente pues no es un proceso isentrópico, pasamos del estado 3 al estado 4. Listos nuevamente, el refrigerante está listo para absorber nuevamente energía calórica del espacio refrigerado. Entonces, en el estado 4 ingresa a el evaporador y comienza nuevamente a cambiar de estado de mezcla, ¿verdad? Donde mayormente tenemos líquido, a nuevamente evaporarse y convertirse a la salida del evaporador nuevamente en vapor saturado. ¿Ok? Ese es el comportamiento del ciclo de compresión de vapor. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, si pasamos y escribimos lo que acabamos de mencionar, para el ciclo de compresión de vapor, pues vamos a tener vapor saturado en el estado 1 que se comprime isentrópicamente a vapor sobrecalentado. Entonces tenemos un compresor isentrópico, ¿verdad? También para suponerlo. El vapor refrigerante entra a un condensador donde se extrae calor a presión constante, acá. Eso me faltó recordarlo, ¿verdad? Ya también lo vimos, ¿verdad? Que en 2 y en 3 tenemos la misma presión. Entonces, se extrae calor a presión constante hasta que el fluido se convierte en líquido saturado en el estado 3. Para que el fluido regrese a la presión más baja, se expande adiabáticamente en una válvula o tubo capilar hasta el estado 4. En el proceso de 3 a 4 es una extrangulación. En el estado 4 el refrigerante es una mezcla húmeda de baja calidad. Finalmente pasa por el evaporador a presión constante. De la fuente de baja temperatura entra calor al evaporador, convirtiendo el fluido en vapor saturado y se completa el ciclo. Observe que todo el proceso de 4 a 1
y una gran parte del proceso 2 y 3 ocurre a temperatura constante. ¿Ok? A tomar en cuenta. Entonces, esto también lo podemos entender tanto para un refrigerador como para un cuarto que tiene un aire acondicionado. El elemento que vemos ahí, que está por un lado chupando el aire y extrayéndolo nuevamente, pero ya frío, es el evaporador. Ese es el elemento que vemos en las oficinas, blanco ahí, que está moviendo ese ventilador, ¿verdad? Está succionando aire, lo está pasando por las paredes, lo está chocando contra el evaporador para que ese aire que entra caliente se enfríe y salga frío nuevamente. Es el evaporador que está haciendo esta transferencia de calor. Y al ingresar calor al refrigerante, este se evapora y pasa al compresor. Y ese compresor lo lleva hasta el condensador, que son los ventiladores que están en los techos de esas oficinas. Ahí es donde eso es otro ventilador, ¿verdad? Donde se tiene todo el serpentín que ayuda a la transferencia de calor del refrigerante hacia el ambiente exterior. Entonces también esos condensadores, si tocamos las rejillas, pues van a estar también calientes porque están en constante transferencia de calor al ambiente exterior. Profe, ¿Sí? y digamos, el líquido refrigerante tiene un bajo punto de, o sea, para evaporarse se evapora muy fácil, digamos. Correcto, correcto. Entonces, el agua no es fácil utilizarlo como refrigerante. Para eso ya se desarrolló o se buscó, ¿verdad? ¿Qué elementos y qué sustancias tienen esas propiedades que se buscan, ¿verdad? Que tengan un punto de eh, evaporación, pues no tan alto, ¿verdad? Que a una temperatura de 40 grados Celsius se evaporen. Esa es la característica principal del refrigerante, claro que sí. Y no necesariamente el calor que se extrae del medio esté tan caliente como para que se evapore, digamos. O sea, Ajá. tiene que ser fácil de evaporarse porque normalmente no está tan caliente el aire que absorbe. Exactamente, o que ingrese una o dos personas, tampoco es que uno siente de una vez el choque de calor, ¿verdad? Pero el refrigerante sí es sensible a esas variaciones de temperatura y cambia de estado muy fácilmente, se evapora muy fácilmente, ¿verdad? A una temperatura que nosotros podemos decir que son temperaturas bajas, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura que nosotros pues necesitamos en nuestro espacio acondicionado. Si es una refri, ¿verdad? Normalmente en la parte baja está a 3 grados porque no queremos que nada se congele tampoco y en el congelador ahí sí tenemos una temperatura promedio de 18 grados. ¿Ok? Y aquí podemos ver un poquito de cómo está pues compuesto un refrigerador con los serpentines del evaporador donde están ubicados en el congelador para que extraigan la mayor cantidad de calor del compartimiento del congelador para que las temperaturas bajen, ¿verdad? Rápidamente. Esto se lleva a del condensador, perdón, del evaporador, se lleva al compresor, del compresor al condensador, del condensador hacia el tubo capilar y nuevamente hacia el evaporador. ¿Ok? Ese es el proceso o el ciclo de compresión de vapor. Pero es una pregunta, Ajá. ¿cómo hace las refris? Bueno, tengo yo entendido, un ejemplo, que la parte de abajo se enfría porque el frío de arriba lo manda con un abanico, creo que es como por un tubito a la parte de abajo. Ujú. ¿Cómo hace para que no se congele, o sea, para que esté arriba a 18 y abajo a 3 grados? Si el sistema está funcionando para que la temperatura sea los menos 18 grados. Ajá. Es puramente el diseño del refrigerador. Entonces nosotros podemos calcular la transferencia de calor a través de las paredes y simplemente se diseña el grosor, se selecciona el material de esa pared dentro del refrigerador para tener la temperatura que nosotros
la temperatura de diseño. Entonces, todos esos son parámetros de diseño que con eso los ingenieros lo que hacen es buscar el material, diseñar las capas de los refrigeradores, diseñar el grosor. Todo eso no es así como al azar, sino cada capita que haya dentro de distintos materiales, ¿verdad? Para afectar la transferencia de calor y mantener el rango de temperaturas, todo eso está totalmente calculado. Entonces, es una cosa que nosotros vemos ahí muy común, pero como todo tiene un alto nivel de diseño, ¿verdad? Con lo que es analizar la transferencia de calor y los ciclos de refrigeración. Entonces, con eso es que se juega, ¿verdad? Con el diseño de los materiales, la combinación de materiales, distintas capas, para saber cuánto va a ser la transferencia, los rangos de transferencia de calor a través de esas paredes. Es igual como acondicionamos, como ustedes van a ver en el curso de aires acondicionados, ¿verdad? Más adelante, donde se calculan las cargas térmicas y se calcula también cuánto calor va a entrar del ambiente. Entonces, se va a poder calcular dependiendo de si tenemos pared, la pared está hecha de block, está hecha, le colocan este repello, le colocan pintura, vamos a tener paredes con el vidrio. Entonces, todas esas cargas térmicas son posibles de calcular. Entonces, todo está calculado. ¿Para qué? Para yo poder definir, en el caso inverso, no diseñar la capa de la pared, sino seleccionar el equipo que pueda mantener una temperatura específica, que se quiere fría, una temperatura cómoda para trabajar dentro de la oficina. Es el caso inverso. Entonces, ambas cosas, ¿verdad? Van de la mano. Tanto si yo quiero una temperatura específica, bueno, diseño mis paredes para que tengan transferencia de calor, ¿verdad? Que cumpla con el estándar. O viceversa, ya yo tengo el cascarón, ya yo tengo en este caso, nosotros no diseñamos los edificios, sino el arquitecto, entonces nosotros vemos, bueno, cómo está constituida las paredes, cuál es la orientación del sol, de qué hora a qué hora le pega sol, a qué pared, tengo ventanas, no tengo ventanas, entonces todos esos elementos se van a tomar en cuenta para el diseño. En este caso, ya sea si estamos diseñando, ¿verdad? Que puede que nos toque, estamos diseñando congeladores, ¿verdad? O si estamos seleccionando equipos para condicionar un espacio. Poder calcular y decir cuánta cantidad de refrigerante, cuál es la capacidad de mi compresor, de mi evaporador y cuáles son los diámetros de las tuberías, cuál va a ser la válvula de expansión o el diámetro del tubo capilar. Todo eso nosotros ya en cursos de diseño, ¿verdad? Más adelante ustedes lo van a ver. Pero básicamente es jugar eso con el diseño. Jugamos con el diseño para que en una parte estemos a menos 18 y en otra parte estemos a 3. Entonces, todo el calor que se logra sacar del congelador, ¿verdad? O el calor que se logra sacar de una refri, la mayoría viene del congelador y el resto viene de la refrigeradora como tal, la parte donde no queremos congelar, que es en menos porcentaje. Entonces, la mayor parte de calor viene del congelador y la menor parte viene de la parte donde no se congela, jugando con el diseño. Y también va a haber una transferencia, como lo mencionaba usted también con los abanicos, se puede jugar también con el diseño para que se tenga una recirculación de aire donde se extrae aire del congelador que está frío y ese va a usarse como refrigerante. Y ese aire se va a calentar, ¿verdad? Debido a también cuando abrimos la refrigeradora que entra una masa de aire caliente, ¿verdad? En comparación con el aire que está dentro, es aire caliente, la cerramos, ahí queda ese aire caliente, ¿verdad? Se recircula ese aire y ese aire que está a una temperatura mayor, si entra al congelador a través de un proceso de recirculación, se enfría y se vuelve a enviar, ¿verdad? Y comienza, y obviamente van a haber termostatos que aumentan las revoluciones de ese abanico o las van a disminuir cuando ya la temperatura se logra bajar a los 3 grados Celsius. Entonces, es un proceso también que también se juega con la automatización a través de los termostatos, donde ya cumplimos con la temperatura también de diseño. El compresor que hace es cuando lo escuchamos que el compresor se apaga o se enciende de la refri, ¿verdad? Son esos cambios que se hacen de forma automática cuando ya estamos a las temperaturas de diseño. Entonces, si quieren encender un compresor de la refri, abran la refri, manténganla en cierto tiempo abierta,
que entre bastante aire caliente, ¿verdad? Lo tienen ahí unos minutos y la cierran. De una vez, pum, arranca el compresor para comenzar a transferir ese calor que está dentro y sacarlo. Perfecto, profe, gracias. A usted, gracias por la pregunta. Ok. Este ciclo ideal de refrigeración de vapor implica un proceso irreversible, ¿verdad? Que es la estrangulación para que sea un modelo más realista con los sistemas reales. Reemplazar la válvula de expansión por una turbina no es práctico, ya que los beneficios adicionales no pueden justificar el costo y la complejidad. Entonces, podemos hacer un balance de energías, ¿verdad? La diferencia de calores más la diferencia de trabajos es igual al cambio de entalpías, ¿verdad? La entalpía que sale menos la entalpía que entra. También los coeficientes de desempeño para los refrigeradores. Ya vimos la ecuación, ¿verdad? Con la que lo podemos calcular. Y también lo podemos redefinir ahora como los cambios de entalpías respectivamente del proceso de 1 a 4, ¿verdad? De 2 a 1 el trabajo y de 2 a 3 para una bomba de calor. Igualmente el trabajo que se da en el compresor de 1 a 2. Okay, para el caso ideal, la entalpía del estado 1 es igual a la entalpía a la presión de saturación, a la entalpía del fluido de trabajo en estado gaseoso, saturado. Y acá podemos ver que en el estado 3, pues la entalpía también va a ser igual a la entalpía del líquido saturado a la presión de saturación del estado 3. Esto es el diagrama presión contra entalpía. Muy bien. Entonces ya, como todo proceso o ciclo ideal, sabemos que vamos a tener nuestro ciclo real de refrigeración por compresión. Entonces, el cual va a diferir debido a que principalmente las irreversibilidades que ocurren en varios componentes y también la fricción del fluido, ¿verdad? Que vamos a tener fricción, por lo tanto caída de presión y la transferencia de calor hacia o desde el entorno. Entonces, cierto calor se va a dispersar por donde no lo necesitamos o donde no queremos. Las principales diferencias son que tenemos una compresión realmente pues no isentrópica. El vapor sobrecalentado a la salida del evaporador, el líquido subenfriado a la salida del condensador, ¿verdad? En este caso en 5, acá tenemos líquido subenfriado y las caídas de presiones en el condensador y el evaporador. Eso los podemos ver como un serpentín de tuberías, tanto el evaporador como el condensador. Simplemente la diferencia es que en uno extrae calor y en el otro lo rechaza, pero son serpentines de tuberías. Al final, si hacemos un análisis de mecánica de fluidos, si pasa un fluido a través de una tubería, vamos a tener pérdidas por fricción. Entonces siempre se van a dar y por lo tanto pues vamos a tener todas esas pequeñas caídas de presión que se van o no a tomar en cuenta, dependiendo de lo que nos presente el problema. Y el coeficiente de desempeño, pues va obviamente a afectar va a verse afectado más bien por estas irreversibilidades que tenemos realmente dentro de este ciclo de compresión, ¿verdad? Ok. Simplemente para que pues, siempre mantengamos en cuenta las diferencias. Sabemos que se pueden usar varios refrigerantes en los sistemas, en esos sistemas, ¿verdad? Están los CFCs, el amoníaco, los hidrocarburos como el propano, etano, etileno, el dióxido de carbono también. Si han visto, hay extintores de dióxido de carbono, de CO2, ¿verdad? Está una forma para extinguir tipos de fuegos,
tipo A, ABC o AC, no recuerdo muy bien, pero tenemos extintores de CO2. El extintor de CO2 es muy fácil de reconocer porque tiene una campana, una campanita, ¿verdad? Que donde no sé si han visto videos, cuando se presiona, pues lo que sale es ese gas, ¿verdad? Que absorbe el calor de la llama y la sofoca, ¿verdad? La combatimos un incendio. Y esa campana tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el CO2 está a una muy baja temperatura. Entonces, se puede utilizar como un refrigerante. ¿Por qué? Porque lo que entra en contacto con el CO2 inmediatamente se enfría, porque el CO2 está a una muy baja temperatura. Y por eso se diseña esa campana, porque cuando usted dispara un extintor, ¿verdad? Puede poner la mano, pero no es que la deje ahí, pues si la deja ahí sí corre peligro de que se congele, pero puede pasar la mano y no pasa nada. Si no tuviera esa campana, el CO2 sale a, a una temperatura tan baja que si uno le pasa la mano la puede congelar. Entonces, para eso tiene esa campana, para que se termine de aumentar la temperatura, ¿verdad? Hasta una temperatura no peligrosa, pero que también pueda absorber la temperatura de las llamas que se encuentran. Entonces, pues también es un cumple los requisitos de ser un refrigerante. Y también el aire, bueno o malo, también es un refrigerante, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tenemos calor con una hoja sencilla, ¿verdad? O con un libro. Nos hacemos vientito. Entonces el aire también sirve como refrigerante. También en los aviones, ¿verdad? Para refrigerar, simplemente como van a tan alta velocidad, utilizan pues, lo que más tienen a disposición, que es el aire, para enfriar los espacios dentro de las cabinas del avión. Y también, pues, el agua, ¿verdad? El agua como refrigerante en aplicaciones por debajo del punto de congelación. Entonces también, pues, como mantenemos nuestra bebida frita, le echamos unos cubitos de hielo. Entonces ahí lo estamos enfriando, utilizando el agua como un refrigerante. Tenemos también distintos tipos de refrigerantes, como el R11, el R12, el R22, el que ya hemos visto por ahí en algunos casos, el R134A y el R502. Estos representan más del 90% en el mercado actualmente. Y en el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Que imagínense cuántos refrigeradores o sistemas de aire acondicionado tienen ahí. Entonces, de hablar de Estados Unidos, estamos hablando de la mayoría. Los sectores industriales y comercial pesado utilizan amoníaco, ¿verdad? Que pues es tóxico, entonces pues es más peligroso y por ende pues solamente estas industrias especializadas pues, tienen la capacidad de poderlo manejar de forma segura. El R11 se utiliza en enfriadores de agua de gran capacidad que sirven a los sistemas de aire acondicionado de los edificios. El R134A reemplazó al R12 que daña la capa de ozono. Entonces acá al inicio, ¿verdad? Estos CFCs y estos refrigerantes, ¿verdad? Fueron como la solución a muchos de los problemas, pero no nos dábamos cuenta en ese momento de que eran gases de efecto invernadero y afectaban la capa de ozono. Entonces, parte del problema actual que tenemos con la capa de ozono fue porque en tiempos pasados no se tenía esa conciencia de que todos estos clorofluorocarbonos afectaban la capa de ozono. Ok, entonces por ahí el R12 ya se comenzó a reemplazar y por el 134A que se usa en refrigeradores y congeladores domésticos, ¿verdad? Es el que mayormente tenemos comúnmente en nuestras refrigeradoras, así como en acondicionadores de aire que tenemos en los carros. El R22 se utiliza en acondicionadores de aire de ventana, bombas de calor, acondicionadores de aire de edificios comerciales y edificios grandes eh, que requieren refrigeración industrial y es la competencia con el amoníaco debido a su alto rendimiento, ¿verdad? Es bastante eficaz a la hora de absorber el calor. El R102
Es una mezcla entre el R115 y el R22. Es el dominante que se utiliza en los sistemas de refrigeración comercial, como en los supermercados. Los CFC permiten que entre más radiación ultravioleta a la atmósfera terrestre, porque, como les decía, estos CFCs destruyen la capa de ozono, ¿verdad? Que nos protege y contribuyen al efecto de invernadero, provocando pues el problema de calentamiento global que tenemos. Imagínense que anteriormente hasta los desodorantes en spray, ¿verdad? Ese gas que metían ahí, y si ustedes notan, si uno agita el contenido del spray, este se vuelve caliente, perdón, se vuelve un poquito frío, o si lo volcamos y activamos, ¿verdad? Se siente frío, más frío de la cuenta, ¿verdad? Es porque adentro antes, ¿verdad? Se usaba estos CFCs para comprimir el líquido, ¿verdad? Y obligarlo a que salga cuando activamos la valvulita. Y pues al aplicarnos ese desodorante no sabíamos que estábamos ayudando a contribuir en el problema de la capa de ozono. Entonces, estos CFCs eh, eh, totalmente, bueno, son halogenados como el R11, el R12, el R115, son los que más dañan la capa de ozono, por lo que se han desarrollado refrigerantes que ya son amigables con esta capa, ¿verdad? Tan importante que nos protege. Y por último, los dos parámetros más importantes que deben tenerse en cuenta en la selección de un refrigerante son las temperaturas de los dos medios, del espacio refrigerado y del medio ambiente, ¿verdad? Para ver qué tan potente o qué tan normal necesitamos, a qué nivel, si a nivel industrial o a nivel doméstico, cuál refrigerante nos puede utilizar, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura del espacio refrigerado y la temperatura que vamos a tener en el ambiente, con los que el refrigerante intercambia calor. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a basarnos para seleccionar el mejor refrigerante que mejor desempeño me dé. Okay, por ahí les dejo algunos links interesantes de la historia de estos refrigerantes. Como dato curioso, el éter etílico fue el primer refrigerante utilizado para el comercio de sistemas por compresión de vapor en 1850. Ahí no se tenía conciencia de lo que era de la importancia de la capa de ozono. Entonces, le siguieron otros como el amoníaco, el dióxido de carbono, cloruro metílico, dióxido de azufre, butano, etano, propano, isobutano, gasolina y los clorofluorocarbonos, entre otros. Por ahí les dejo unos videitos interesantes para ver los eh, inicios de toda esta eh, mercadotecnia de lo que es la refrigeración. Ok. Hagamos una pausa de 20 minutos y volvemos para descansar un poquito, comernos algo y estirarnos. Entonces, nos vemos en 20 minutos. Perfecto, profe. Listo, gracias. Vamos a parar la grabación.